Vamos a iniciar con una oración, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude en este momento. Amado Padre, queremos darte gracias. Gracias por la oportunidad de estar juntos a través de este medio, Señor, que tú nos permites tener, Señor. Queremos rogarte que seas tú con tu palabra y con tu Espíritu Santo, ayudándonos, Señor, en medio de todas estas situaciones y dificultades que se están viviendo, Señor. La verdad es que tú nos has concedido el tener esperanza, Señor, y la esperanza que tenemos eres tú, Señor. Tenemos una esperanza, Señor, que eres tú, y Señor, eso nos da fuerza, eso nos da fe, eso nos da paz también, Señor, sabiendo que aun cuando los montes estén tambaleándose, agitándose, temblando, Señor, aun cuando el mar se agite, Señor, se levanten olas, tempestades, si tú estás con nosotros, la verdad es que, Señor, ¿quién contra nosotros, Padre? Muchas gracias por tu cercanía, por tu ayuda, por tu presencia. Pedimos que sigas en medio de nosotros, que sigas ayudándonos y dirigiéndonos en estos tiempos. Gracias por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, y que tú nos hables en este momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, vamos a abrir aquí la escritura. Yo quiero invitarles para que veamos aquí un mensaje. El mensaje tiene como título El único refugio en el dolor. Bueno, pues de alguna forma todo lo que ahorita estamos nosotros viendo, hermanos, viviendo, nos hace ver que el único que puede ayudarnos en medio de toda esta situación realmente es el Señor, Dios Todopoderoso. Y bueno, quisiéramos iniciar este mensaje, hermanos, leyendo un texto que está aquí en el libro de Job, capítulo 5, el versículo 8 y verso 9. Nos dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, dice aquí la Escritura. Y yo creo que realmente podemos nosotros decir amén a esa palabra, hermanos. Nuestro Dios es un Dios que hace cosas grandes, Amén. inescrutables, como que lo que se refiere son cosas que ni siquiera alcanzamos a comprender. Son maravillas, dice maravillas sin número. Entonces, nuestro Dios es un Dios, hermanos, que hace precisamente maravillas. Eso es la forma en que define la escritura a nuestro Dios. Y pues, hermanos, si este es tu Dios, puedes decir amén y puedes decir gloria a Dios, porque Él es precisamente el Dios que se ha acercado a nosotros. Es un Dios que hace maravillas, dice la escritura. Bueno, yo quisiera también, en base a este libro, hermanos, de Job, porque voy a estar hablando algunas cosas de este libro, solamente referir algunos temas que aborda el libro de Job y sobre todo por el contexto, el tiempo en el que nosotros estamos. Yo creo que es muy de acorde lo que habla Job, las cosas que podemos estar viviendo, la gente enfrenta en toda esta situación que se está presentando, hermanos. La verdad es que son cosas muy interesantes las que nos habla el libro de Job. Por ejemplo, aquí, hermanos, nos hace referencia el libro de Job a algunos temas. Uno de los temas es de que no podemos decir que todo sufrimiento es culpa del pecado. Como que es uno de los temas que refleja el libro de Job, hermanos. El sufrimiento que él enfrentó no fue a causa del pecado. Yo creo que es claro precisamente el mensaje que ahí se manifiesta en este libro, ¿no? Sobre que nos describe la vida de Job.
También otro tema que deja ver este libro, hermanos, es que comprender el porqué de todos los sufrimientos en el mundo está más allá de nuestra capacidad humana. Y pues, hermanos, a veces no sabemos realmente por qué sucede una situación, ya sea de forma personal o ya sea de forma colectiva, a un grupo de personas, a una familia, quizás a lo mejor en el mundo, en la comunidad en que estamos, en el país donde vivimos, o como lo que ahorita estamos enfrentando, es una situación a nivel mundial. No sabemos realmente a causa de todo en detalle, hermanos, por qué está sucediendo esto. O sea, comprender, tratar de comprender el porqué de todas estas cosas, pues a veces son cosas que están fuera de nuestra capacidad humana, hermanos. En su momento los discípulos como que querían entender los tiempos, ¿no? Los tiempos, y le preguntaron a Jesús antes de que él regresara, le preguntaron, pues que si este era el tiempo en que sería restaurado el reino a Israel. Y Jesús les dijo, pues es algo que solamente está en la voluntad del Padre. Ustedes no tienen por qué tener eso ahorita, llevarlo, ¿no? Sino que es algo que solamente en la voluntad del Padre está y Él decide, ¿no? Los tiempos. Entonces, realmente hay cosas, hermanos, que nosotros no alcanzamos a saber sobre el sufrimiento. Sin embargo, es una pregunta que siempre acompaña el momento del sufrimiento. ¿Por qué? Esa es la pregunta más común y cotidiana dentro del sufrimiento, hermanos. Yo creo que tratar de resolver el por qué, a lo mejor a veces nos desvía de entender el propósito de por qué estamos enfrentando eso o a causa de qué estamos en esa situación. A veces nos desvía y nos hace perder precisamente el enfoque que Dios quiere que nosotros tengamos. Por otro lado, también otro tema, hermanos, que vemos aquí en este libro de Job, muy interesante, es que Satanás no puede destruir, hermanos, ni físicamente, ni en sus bienes o posesiones, a menos que esté en la voluntad de Dios. No nos puede destruir, hermanos. Entonces, es algo que deja claro la Escritura, nos deja ver cómo Dios precisamente, eh, Dios es el que está sobre todas las cosas. Satanás, hermanos, no tiene la posibilidad de destruirnos, ni físicamente, ni destruir nuestros bienes, nuestras posesiones, si no está eso en la voluntad de Dios. Yo creo que es un tema también interesante en lo que vemos en el libro de Job, que también nos da esperanza, hermanos, para el momento de enfermedad, de dolor, de algún sufrimiento, en la circunstancia aún económica o material que estemos viviendo, hermanos, también eso nos da pues una esperanza porque Dios es el que tiene cuidado de todos nosotros, ¿no? Y eso es muy importante que deja ver el libro de Job. También otro tema, hermanos, que vemos aquí en este libro es que Dios siempre establece los límites a Satanás en sus planes contra los creyentes. Yo creo que lo podemos ver muy claramente en el primer capítulo, cuando Dios está ahí, hermanos, en su trono y de repente vienen y se acercan todos los hijos de Dios, entre ellos viene Satanás y pide a Job como para ponerlo en prueba, le empieza a calumniar delante de Dios diciendo, no, pues es que Job te sirve y te adora y mantiene su integridad porque tú le has cercado, lo has bendecido. Era un hombre muy rico, Job, hermanos, tenía muchos bienes materiales, muchas tierras seguramente, mucha familia. Tenía también, hermanos, siervos, siervas, tenía camellos, tenía animales de muchas especies, era un hombre muy rico. Y bueno, pues Satanás decía que la integridad y la adoración de Job estaba en base a que él tenía todas esas cosas que Dios le había dado. Sin embargo, hermanos, en su plan de dañar a Job, Satanás, Dios le tuvo que poner límites. Dios le puso límites, hermanos, y eso también nos enseña, hermanos, que como dice la escritura en Corintios, ¿no? Que no seremos tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir, hermanos. Dios
pone límites al adversario, a nuestro enemigo, para que no seamos tocados más allá de nuestra posibilidad o fuerza espiritual. Por otro lado, otro punto también que aborda este libro, hermanos, el libro de Job, pues es que a veces el sufrimiento trae como consecuencia purificar, es un tiempo de prueba, también trae enseñanza, fortaleza en el alma, son cosas que realmente también se observa, ¿no? En este libro también, como que el sufrimiento a veces conlleva estas cosas, conlleva el que va a haber purificación, va a haber un tiempo ahí de prueba, o sea, de prueba quiere decir como examinar, también de enseñanza, de aprendizaje, y también un tiempo de fortaleza, o sea, son cosas que van de la mano con el sufrimiento, hermanos, van a traer fortaleza también espiritual. Entonces, toda prueba también nos lleva a eso, a tener una mayor fortaleza. Cuando parece que todo hemos perdido, algo que nos enseña este libro, hermanos, que cuando parece que todo lo hemos perdido, pues solo Dios es el que queda con nosotros. Y bueno, si Dios es el que está con nosotros, pues Él lo es todo, hermanos. Realmente parece que Job, eso es lo que no alcanzaba a mirar en este libro, hermanos. Él veía que lo había perdido todo y sí, con mucho dolor, hermanos, porque había perdido a sus hijos, había perdido a sus hijos. Era un padre que seguramente amaba mucho a sus hijos y quería que ellos caminaran con Dios. Dice que él ofrecía sacrificios a causa de sus hijos, por si hubieran pecado, dice, ofrecía esos sacrificios precisamente buscando que Dios tuviera misericordia de ellos, fueran redimidos. Y amaba seguramente Dios, perdón, Job amaba mucho ahí a sus hijos. Entonces, cuando escucha la noticia de que murieron todos ellos, pues cuánto dolor vendría a este padre, hermanos, a este padre me refiero a Job. También, hermanos, pues estas cuestiones dejan ver, por ejemplo, cómo perdió sus bienes materiales y uno tras otro fue perdiendo. Por decirlo de esta forma, hermanos, de un instante a otro, todos sus bienes materiales fueron esfumándose y eso seguramente le generaba angustia, desesperación. Entonces, en un instante, en un determinado tiempo, todo lo perdió. Pero lo que no había perdido, hermanos, era a Dios de su lado. Simplemente no entendía por qué había sucedido todo eso. Y, hermanos, pues si tenía a Dios, lo tenía todo. Es algo que también nosotros debemos de tener en cuenta, tener presente. La verdad es que lo más importante es que Dios permanezca con nosotros. También otro tema, hermanos, que aparece en este libro que es importante que nosotros podamos pues, tener en cuenta es precisamente que Dios merece y pide nuestro amor y alabanza independientemente de lo que sucede en nuestras vidas. Yo creo que también este libro de Job, hermanos, pues nos enseña que él, pues, eh, él adoró a Dios y lo bendijo, aún en el momento del dolor, en el momento de la dificultad, pero todo esto fue también con el propósito de que eh, él quería mantener precisamente su integridad, su rectitud delante de Dios y, y al querer él manifestar esa integridad, hermanos, pues el objetivo era precisamente estar con Dios, permanecer con Dios, pero la realidad es que vemos, hermanos, que después la adoración, el amor, la alabanza que Job le da a Dios, en cierto momento empezó a desaparecer o desvanecerse. Él se centró más en su desgracia, en su condición y perdió de vista pues que Dios seguía a su lado, hermanos. Entonces, es algo que también nos enseña este libro.
También, hermanos, lo que nos enseña este libro de Job es que Dios eh, librará a los creyentes que sufren. Es como una promesa que nos deja este libro, hermanos. Dios librará a los creyentes que sufren, ya sea en esta vida o en la venidera. Y particularmente en el capítulo 42, el último capítulo del libro de Job, precisamente hace referencia a eso. Primero, hace referencia, hermanos, en que vino vino una liberación de la culpa, una liberación del dolor, del sufrimiento en la vida de Job, cuando él se arrepiente y como que se rinde nuevamente a Dios en el capítulo 42. Entonces ahí nuevamente Dios se acerca a Job, Job está con Dios y empieza esa restauración en la vida de Job. Entonces empieza a encontrar consuelo en Dios, hermanos. Y vemos precisamente que Dios ahí está ayudando a Job a encontrar la liberación de ese sufrimiento que estaba enfrentando. Pero además de eso, también lo que refleja ese capítulo, hermanos, es que Dios restauró también las cosas que Job había perdido. No solamente el consuelo, la fortaleza en su alma, la fe, la esperanza, la paz, sino también, hermanos, le ayudó en el aspecto de su situación terrenal, es decir, restauró los bienes materiales que él había perdido. Dice que también sus hermanos vinieron a Job y empezaron a darle consuelo. Entonces empezaron a acercarse amigos, familiares, seres queridos a Job, y por muchos lados seguramente venía consuelo de parte de Dios a la vida de Job. Es algo muy hermoso, hermanos, ver ahí ese final que nos describe este libro. Pero bueno, pues en grandes rasgos podemos observar este tipo de temas, hermanos, en este libro. Pero hay otros temas que yo quisiera abordar y me quisiera centrar un poquito en estos dos. Uno de ellos es esa enfermedad insoportable, como la podríamos parafrasear. Era una enfermedad insoportable la que tenía Job, hermanos. Así la describe él, ¿no? No sé si ustedes recuerdan y han leído este libro, hermanos, nos dice que le vino una sarna maligna, ¿no? A Job. Vino una sarna maligna que inclusive agarraba pedazos de barro, tiestos de barro, y con eso se rascaba. Imagínate, la comezón tan fuerte que tenía y se rascaba con pedazos de barro en el cuerpo. Entonces, seguramente, pues esa enfermedad, hermanos, era muy terrible. No le daba ni un minuto de reposo, de descanso. Además de esto, el contexto es que Job, hermanos, dice que estuvo 7 días en ceniza, sentado sobre la ceniza. Eso quiere decir que seguramente se había echado polvo, ceniza sobre la cabeza. Estaba ahí sentado durante 7 días, no habló nada. Se quedó así como mudo, quizás con una mirada perdida, hermanos, por lo que se había acontecido, perder sus hijos, perder su familia, perder ahí sus bienes materiales, estar ahora él enfermo, una esposa que lo invitaba a maldecir a Dios y le decía, oye, pues ya, o sea, ¿por qué retienes todavía tu integridad? ¿No ves todo lo que Dios ha hecho contra nosotros? Ya, maldice a Dios y muérete. Y Job, con todo y eso dice la escritura, pues él no pecó, hermanos, mantuvo su integridad. Entonces vemos precisamente que en ese contexto Job estaba enfermo y estaba viviendo una situación sumamente difícil, hermanos. Entonces, nosotros vemos que este hombre, Job, pues fue definitivamente un hombre que tuvo un momento muy complicado, hermanos, muy complicado en medio de la enfermedad. Fue una enfermedad insoportable, por decirlo en un sentido humano, era algo muy difícil de soportar esa enfermedad. Quiero leer lo que dice el capítulo 7 de Job, verso 1 al verso 5, hermanos. Job capítulo 7, versículo 1 al verso 5.
Dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietud hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Estos versículos, hermanos, nos describen un poquito esa enfermedad, como decíamos aquí hace un instante. Es una enfermedad insoportable, hermanos. Realmente Job estaba viviendo un momento muy difícil. Y bueno, lo que nos dice en esos textos, hermanos, es que primero en esa enfermedad o en esa condición que Job estuvo enfrentando, dice, fueron meses, ¿no? Fueron meses, o sea, dice ahí en el verso 3, he recibido meses de calamidad, meses de calamidad. En la noche, hermanos, no dormía, dice. En la noche no podía dormir, dice que estaba todo inquieto, estaba todo perturbado, quizás en su mente, recuerdos, pensamientos. Estar recordando, ¿no? Las noticias que le llegaron, un siervo que le dijo, todos tus hijos han muerto, y eso tenerlo ahí presente. También dice ahí que su carne, dice en el verso 5, mi carne está vestida de gusanos. ¿Cómo estaría su piel de Job, hermanos? Su piel seguramente estaba ya infectada, como si tuviese larvas ahí en su piel. Dice que estaba hendida, ¿no? Estaba hendida, dice, mi piel hendida. Eso seguramente, hermanos, tiene que ver con llagas, por ejemplo, como huecos que había en su piel, de las heridas que él mismo se había producido al rascarse o de las infecciones que tenía, y dice que era abominable su carne, o sea, como algo inmundo, como algo sucio, como algo maloliente, como algo que era sumamente rechazado. Entonces describe precisamente esa enfermedad, hermanos. Era una condición muy dura, muy difícil. ¿Quién venía a darle consuelo? ¿Quién estaba ahí para ayudar a Job en esa circunstancia? Parece que estaba solo. De repente llegan ahí tres amigos que trataron de ayudarle, hermanos, y quisieron hacerle ver cuál era la solución para salir de esa circunstancia, pero más que ayudarle, hermanos, pues más lo confundieron. Entonces, además de esa condición, hermanos, pues el sentir el dolor en la piel, en la carne, los recuerdos, todas esas cosas eran cosas, hermanos, que seguramente dañaron mucho a Job. Entonces, él estaba en una situación muy difícil, no solamente físicamente, o sea, por la misma enfermedad. Por ejemplo, el verso 13 y verso 15, del verso 13 al 15 de este mismo capítulo, capítulo 7 de Job, dice, por ejemplo, Job, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Entonces Job está hablando, hermanos, que no solamente era el padecimiento físico, sino aún los sueños que le perturbaban. Cosas que de repente venían en la noche. Imagínate, es como, aquí lo describe como una persona que dice, ya llegó la hora de irme a acostar. Ya no quiero saber nada de problemas, ya no quiero recordar nada, me voy a ir a dormir. Y de repente va, se acuesta, está ahí acostado en su cama y empieza a soñar y empieza a tener sueños que le perturban y que le inquietan. Y entonces Job decía, hermanos, que ese era su estado. O sea, ya cuando él pensaba que encontraría un poquito de reposo y de tranquilidad durmiendo, hermanos, ni dormido encontraba el consuelo. Ni dormido encontraba un descanso, una paz.
Dice, me asustas con sueños, me aterras con visiones. Entonces eso habla, hermanos, como una especie de un estrés. Por ejemplo, los médicos, un fenómeno que describen como un evento este, psicológico después de un evento trágico en la vida, es un estrés postraumático, que quedan escenas, olores, rostros, momentos muy marcados o muy claros en tu vida que los tienes presentes porque fue en un instante en donde recibiste una noticia que te impactó, te impresionó. Y seguramente Job, hermano, se iba a acostar y esos terrores y esos sueños son los que afligían su alma. El recordar las noticias de lo que él recibió. Quizás ver el cuerpo de sus hijos. Quizás ver, hermanos, a su familia que estaba deshecha. El ver que sus siervos habían sido muertos, que había perdido sus bienes materiales. El ver su propio cuerpo, hermanos, enfermo. Todo eso empezaba a generar ese dolor en la vida de Job. Entonces, este libro, hermanos, cuando nos describe esta parte, yo creo que una de las cosas que quiere también Dios mostrarnos es cómo en medio del sufrimiento y del dolor, hermanos, a veces la persona está precisamente sin consuelo, no tiene esperanza. Y por un lado, nosotros pudiéramos enfrentar un momento así difícil. ¿Cuál es el consejo de Dios en su palabra? Es que no apartemos nuestra mirada de Dios, que no apartemos nuestra mirada de Cristo. Pero cuando alguien más está así, hermanos, y no ha conocido a Cristo y no conoce de Cristo, hermanos, cuán importante es orar y pedir por esas personas que están enfrentando tal circunstancia. Porque esa enfermedad seguramente es una enfermedad, una circunstancia muy difícil que pudiera ser algo insoportable en términos humanos, muy difícil de soportar, de poderlo llevar o de tener presente o de poder, hermanos, enfrentar humanamente. Son cosas muy difíciles. Y seguramente ahorita, hermanos, hay muchas personas que esta enfermedad la ven como insoportable. Pensemos, por ejemplo, en los médicos que están atendiendo a los pacientes con COVID. Constantemente estar viendo un paciente, otro más. ¿Cuántos, cuántos cuántas personas murieron este día que estuvieron siendo atendidas por ellos? Y seguramente verán esto como algo, hermanos, difícil humanamente. Los mismos familiares, hermanos, que tienen un familiar enfermo, otro enfermo, y empiezan ahí a observar que hay pérdidas de seres queridos. Entonces, aquí es cuando vemos que la enfermedad es algo insoportable, no solamente por el padecimiento que tiene la persona, sino todo lo que conlleva, hermanos. La circunstancia económica, la situación de ver, por ejemplo, a la persona que no puede respirar, su familiar, y entonces uno entra en desesperación al ver que no puedes ayudar a tu familiar, el ver que no puedes hacer nada más por ayudar a esa persona que está ahí, hermanos. Es tu esposo, es tu esposa, es tu hijo, es una persona cercana, entra una angustia, entra una desesperación. Esto es lo que convierte la enfermedad como algo insoportable. Entonces, ¿cuántas personas estarán padeciendo por esta enfermedad, teniendo esta enfermedad o viendo esta situación como algo insoportable, ya insostenible, hermanos? Algo desesperante, algo de suma angustia. Es aquí donde donde entramos nosotros, hermanos, en ponernos en el lugar de estas personas para rogar precisamente que Dios se apiade de ellos. Hermanos, que estemos orando, que estemos ayunando, los hermanos que podamos hacer esto. Por otro lado, hermanos, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a otras personas. Si podemos de otra manera ayudarlas también a hermanos, poderlos apoyar, ya sea hasta con un mensaje ahorita, hermanos, mandarles un mensaje diciéndoles, mira, estamos orando por ti, o vamos a orar, vamos a estar orando por ti, y estás pendiente de esa persona. Eso, hermanos, ¿cómo levanta a las personas en estos momentos? Porque hay alguien ahí cercano. Hermanos, recordemos que Jesús está al lado de ellos.
Jesús se acerca en medio del sufrimiento, pero ha dejado un cuerpo, me refiero a la iglesia, para que la gente, para que este mundo ahora observe y vea que ahí está Cristo. ¿Cómo será? A través de su iglesia, a través de sus hijos, a través de nosotros, hermanos, la gente estará observando precisamente que Dios está cercano a ellos. Entonces, es un tiempo también donde nuestra fe necesita, hermanos, ser una ayuda para los demás. Nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. Y hermanos, la verdad es que humanamente hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es estar levantando nuestras oraciones por estas personas, por la gente que está en esta enfermedad, hermanos. Y no solamente este padecimiento, personas que no han sido atendidas de otras cosas, personas que están enfermas de otros padecimientos cardíacos, renales, no sé, alguna cirugía que requiere también una cierta prontitud a hacerla. Algún otro padecimiento respiratorio, hermanos, alguna enfermedad o algún padecimiento neurológico. Todo esto, hermanos, que ha sido postergado a causa de esta enfermedad. Y hay gente que está sufriendo, hermanos. Las atenciones que recibían, por ejemplo, niños con discapacidad en esos centros donde a veces eran atendidos, los ancianos que eran atendidos, hermanos, en aspectos que ellos requieren también por su edad, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, todo eso, hermanos. A veces esto no es solamente el COVID, hermanos, es todo lo que está en torno a esto, más allá en sí de esta enfermedad. Entonces Job describe, hermanos, que para él era algo insoportable esa enfermedad, hermanos. No podía estar en paz, no encontraba descanso. Hermanos, así seguramente hay personas en este tiempo. Por eso nosotros necesitamos estar orando. Y bueno, otra cosa que también deja ver este libro, hermanos, es la fragilidad del hombre. En ese mismo capítulo, hermanos, capítulo 7, deja ver precisamente la fragilidad que tiene el hombre. Decía Job, dice que él iba a regresar al polvo, dice. Yo en cualquier instante, en un instante puedo dejar ya desvanecerme como la nube se desvanece, decía Job, por ejemplo, como la neblina, ¿no? Como algo así muy rápido, de repente ya en un instante se acaba. Así es la condición del hombre, hermanos. Hay una fragilidad que es muy evidente ahorita en este tiempo, la fragilidad que hay en el hombre. Ahora, el problema del sufrimiento, hermanos, es que el sufrimiento nubla la fe. El sufrimiento prolongado, el sufrimiento cuando no hay de dónde sostenerte, nubla la fe. Poca o mucha fe, hermanos. Hay una promesa en la Escritura. Dios no nos va a dar más allá de lo que nosotros podemos soportar. Pero también el sufrimiento, hermanos, debilita la fe cuando nosotros perdemos el enfoque en la persona indicada. Entonces, en la fe, en el sufrimiento, ese es el riesgo, hermanos. El riesgo es que la fe se desvanezca, se pierda, se oscurezca, se opaque, se nuble la fe, se pierda la fe, sea ahogada, sea robada la fe, sea minada. Hay un riesgo precisamente, hermanos. Y hay personas que ahorita están sufriendo y hermanos, quizás algunos han puesto su esperanza en Dios. Oremos a Dios que Él tenga misericordia, hermanos, y que la gente más bien sea un momento en donde más se rinda a Dios y no que por el sufrimiento pues reproche a Dios, reniegue de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el sufrimiento, hermanos, comúnmente el hombre a veces le pasa las facturas a Dios de su dolor. Empieza a decirle y a contarle y a desglosarle, pues, por qué él está sufriendo, por qué él está viviendo esa situación, si él no merecía ese trato, esa vida, esa forma de sufrir, ese padecimiento.
Entonces le empieza a pasar las facturas a Dios, pues a manera precisamente de reclamo. Por otro lado, también, hermanos, en el sufrimiento, la persona empieza a echarle en cara a Dios, pues su buena conducta, ¿no? Empieza a decirle, Señor, pues si yo he sido una persona buena, yo he sido una persona íntegra, yo no he hecho nada malo a mi prójimo. Y vemos que Job, por un lado, hacía así, hermanos. A veces él trataba precisamente de echarle esas facturas a Dios. Señor, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué vino toda esta situación? Señor, si yo, mira, he sido íntegro, yo siempre he hecho lo bueno, ayudé a los huérfanos, a las viudas. Si alguno estaba ahí siendo maltratado, el oprimido, yo venía y lo rescataba, Señor. Entonces a veces Job empezó ahí a echar, a relucir, hermano, su buena conducta. Le reclamó de no comprender los propósitos de Dios, o sea, pues ¿por qué pasan todas esas cosas? Y a veces el hombre en eso está, hermanos, está reclamando el por qué no alcanza a comprender cuál es el propósito de Dios para mí en este sufrimiento. Y como lo decíamos hace un rato, hermanos, la verdad es que a veces no vamos a entender cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de que estamos padeciendo esto, enfrentando esta prueba, esta situación? Pero un día, hermanos, con la gracia de Dios, llegando a su presencia, Él nos podrá decir, hermanos, cuál fue el propósito. Ahorita a lo mejor no lo entendemos, ni lo entenderíamos. Pero estando en su gloria, hermanos, si Él nos concede llegar, pues la verdad, hermanos, es que vamos a comprender las razones y los motivos del Señor. Pero en este tiempo, hermanos, muchas personas reclaman no comprender el propósito de Dios. Y eso les lleva a enojarse contra Dios, distanciarse, ponerse serios con Dios, aplicarle como que la ley del hielo a Dios, ¿no? Y no quererle hablar, no quererle dirigir la palabra. Hermanos, en el sufrimiento esto sucede. También con ese afán, hermanos, de compararse, el hombre insinúa que él es mejor que otras personas. A veces diría, ¿por qué no se murió fulano de tal? Él sí es malo. Es una persona que no merece vivir. ¿Por qué no se murió él? ¿Por qué se tuvo que ir mi esposo? ¿Por qué se tuvo que ir mi esposa? ¿Por qué se tuvieron que ir mis hijos? ¿Por qué se tuvieron que ir estas personas si eran muy buenos, si eran unas buenas personas? Hermanos, a veces el hombre le insinúa a Dios que por cuanto esa persona era mejor, merecía vivir. Yo creo que un cristiano, hermanos, pues como decía el apóstol Pablo, un cristiano sabe que el llegar con Cristo es muchísimo mejor. Y sin embargo, el hombre, hermanos, que no conoce a Dios, pues a veces insinúa que somos mejores que otros y no merecemos ese sufrimiento o no merece ese sufrimiento. El sufrimiento nos dirige al egoísmo, hermanos. Estando en el sufrimiento, el hombre solamente se empieza a mirar a sí mismo y no ve a los que están a su alrededor. Ese es el riesgo en el sufrimiento, hermanos. Y esto es lo que aconteció en Job, por ejemplo, en el capítulo 3. No lo vamos a leer. Usted puede leerlo con más calma en casa. Yo le invito a que lo lea, hermanos, que ustedes lo puedan leer en casa con más tranquilidad, puedan detenerse a tomar un tiempo y leer. Y bueno, el subtítulo de ese capítulo 3, hermanos, es el momento en el que Job empieza a hablar. 7 días estuvo totalmente en silencio, estuvieron con él 7 días observándolo sus amigos, y bueno, después de un momento, Job empieza a hablar. ¿Y sabes qué es lo primero que él empezó a decir? Esto que dice el capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Y empieza ahí a darnos toda una descripción, hermanos, de la maldición, una maldición que él quería dar para ese día.
que no brille, que no salga el sol, que se nuble, que oscuridad haya en ese día, que sea cortado, que sea quitado de los años o de los días del año, que sea quitado precisamente ese día, empieza a decir Job, que la luz no aparezca ese día, hermanos. Imagínense todo lo que Job estaba diciendo, hermanos. Por un lado, este pasaje, hermanos, nos enseña el dolor de una persona en el sufrimiento. O sea, nos deja ver cómo es la naturaleza o cómo es la condición del hombre dentro del sufrimiento. Realmente es algo muy difícil, hermanos, el sufrimiento humanamente. Por eso describí hace un instante esa enfermedad como algo insoportable y Job ver qué tan fácil o qué tan vulnerable era la vida. Todo lo difícil que era la vida en esta tierra, hermanos. Entonces, por un lado, este texto del capítulo 3 nos deja ver cómo es el dolor del hombre, cómo tiene un dolor el hombre. Y ese dolor le lleva a hablar y a decir cosas de las cuales después se va a arrepentir, hermanos. Después va a causarle precisamente un remordimiento. Es lo que Job hizo, hermanos. Empezó ahí a él pues, a referir y a maldecir ese día en el que él había nacido. Entonces, todo lo que viene en este capítulo, hermanos, podríamos resumirlo en que es una maldición, pero como toda maldición, hermanos, pues habla de cosas negativas, habla de cosas que tienen que ver con desgracia, con tristeza, con depresión. Entonces, lo que se ve ahí, hermanos, es precisamente un negativismo, por decirlo de esa forma, que, que Job tenía, hermanos, de su vida. O sea, ya todo en su vida estaba mal, todo, hermanos. Y en ese instante Job no alcanzaba a mirar que todavía tenía vida. Para ese momento Job no valoraba ni pensaba a lo mejor en dar gracias porque tenía vida. Por eso en la enfermedad decía, para mí era mejor la estrangulación. Ahí lo leíamos en el capítulo 7. Para mí era mejor la estrangulación, el mejor era la muerte, que la muerte era lo mejor para mí. O sea, él no daba gracias por la vida. Hermanos, el sufrimiento nos lleva a ese enfoque, enfocarnos en nosotros y en no ver lo que sí tenemos. Ahorita con todo lo que se está viendo, hermanos, ¿cuántas personas daban gracias a Dios por la oportunidad de respirar? ¿Cuántos de nosotros dábamos gracias a Dios por la oportunidad de respirar? No, hermanos, a lo mejor ni era ya algo como común, cotidiano, ¿no? El que respiráramos. Pero ahora, hermanos, hay personas que por este padecimiento, la necesidad de tener oxígeno, la necesidad de poder tener una buena respiración, ¿cómo cobra un sentido y un valor grandísimo, hermanos? Que nos lleva a darlo todo lo que podamos a nuestro alcance, conseguir un tanque de oxígeno, conseguir, no sé, estar formados, hermanos, porque nos damos cuenta cuán valioso y cuán importante es poder respirar. En este instante ahora vemos eso. Pero antes de esta pandemia era normal, era cotidiano, era natural, era parte de nuestra vida el respirar. Hermanos, Job perdió de vista eso, lo que tenía, lo que él tenía en ese instante. Yo creo que este libro, hermanos, nos deja este capítulo 3, no para ver, hermanos, el mal proceder de Job, sino para que nosotros ahora veamos lo que Dios espera en nosotros. Yo creo que cada mañana tendríamos ahora que empezar a ver lo que en el transcurso del día recibimos de Dios, para poder al terminar la noche decirle a Dios, gracias. Imagínate que anotemos y
Sería bueno que hiciéramos ese ejercicio, hermanos, les invito a que lo hagamos. Anotemos todas las bendiciones que hemos recibido de Dios en este día. Antes de acostarnos, ¿qué recibiste hoy? A lo mejor hoy en la mañana, a tal hora pudiste despertarte, no sé, tuviste la oportunidad de meterte a la ducha, ir al trabajo, tener un alimento, poder probar. Ahora con esta enfermedad, hermanos, las cosas luego no saben. Las cosas no saben, no, tienes aquí algo así calientito que huele rico y lo estás tratando de distinguir el aroma, el olor, y no lo hueles, no distingues. El tiempo que yo y mi esposa nos enfermamos hace algunos meses, veíamos eso, hermanos, o sea, las cosas no sabían, hasta nos daba como que asco, ¿no? Ciertas cosas. Yo las probaba, comía algo, unas probaditas y luego ya las dejaba porque ya me sentía así como un poquito hastiado de eso. Hermanos, eran cosas que antes degustaba, ¿no? Y dábamos gracias por ellas, pero ahora el darnos cuenta de los sabores, de los aromas, de la respiración, del poder salir con la libertad, ¿no, hermanos? De reunirnos, de poder tener reuniones con esa libertad de estar ahí juntos, sin este temor, sin miedo a que salgamos a algún lugar y nos enfermemos y nos contagiemos. No sé, el poder visitar a familiares. ¿Cómo fueron estas festividades este año, hermanos? Fueron festividades donde no podía haber mucha gente. A lo mejor no se pudieron ver a muchos familiares que las personas a veces querían ver, etcétera. Entonces, ¿cuántas bendiciones recibimos en el día, hermanos? Y a veces ya nos parecen cotidianas esas cosas. Si las anotáramos y diéramos gracias, a lo mejor más que pedir por otros, nos pasaríamos todo ese tiempo dándole gracias a Dios por todas las cosas que hemos recibido, hermanos. Familiares, personas que están cercanas a nosotros, las cosas que podemos tener, una ropa, hermanos, poder tener agua caliente, no sé, tener el agua, ¿no? O sea, poder abrir la llave y tienes el agua ahí en tu casa. ¿Cuántas cosas, hermanos? Son seguramente muchas. Ver a nuestros hijos, tener un sustento, el recurso, todas aquellas cosas. Entonces, sería bueno hacer ese ejercicio, hermanos, si nosotros anotáramos las bendiciones que hemos recibido en este día. Bueno, lo importante es dar gracias por ellas, hermanos, y valorar esas cosas. Entonces creo que Job es lo que perdió, hermanos, perdió de vista Job esta parte. El sufrimiento, el dolor le hizo centrarse en querer comprender motivos y razones de su sufrimiento. Por otro lado, le hizo perder de vista, hermanos, lo que todavía conservaba. Sí, perdió muchas cosas. Era una pérdida muy grande, dolorosa, sobre todo su familia. Eh, pero estaba perdiendo otra cosa más importante, estaba perdiendo su fe. Estaba perdiendo su fe y su visión, su mirada puesta en Jesús, se estaba perdiendo. Entonces, hermanos, nosotros son cosas que tenemos que valorar. Y bueno, creo que otra de las cosas que nos enseña este libro, hermanos, y es lo más importante, es que en el sufrimiento, pues necesitamos nosotros clamar a Dios, rogar a Dios, estar pidiendo para que el Señor nos ayude, nos sostenga, nos mantenga firmes en medio de esa prueba, en medio de ese dolor. Creo que es una de las mayores lecciones que vemos en este libro, en el libro de Job. En el momento del sufrimiento hay que clamar a Dios, hermanos. Lo primero que podemos nosotros ver, esto en el capítulo 5 de Job, el verso 10, es que Dios es el protector. Dios es el protector y está con nosotros. Él es el que tiene el control, hermanos, de toda la naturaleza. Quiero leer lo que dice ahí el libro de Job, en el capítulo 5, verso 10, dice: quien da lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos.
Está hablando de Dios, hermanos. Y el versículo 8, vuelvo a leer esta parte, dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Entonces, hermanos, en medio del sufrimiento debemos de tener presente esto, que Dios es el protector. Dios, nuestro protector, está con nosotros. El Señor es el que controla, hermanos, la naturaleza. Nada se ha salido, hermanos, de la naturaleza y del universo. Nada se ha salido de su control. Él sigue teniendo el cuidado y control, hermanos. Aunque las cosas empiecen a girar de otra manera, empecemos a ver que las cosas son diferentes. A veces empieza a haber ahí comentarios, ¿no? Que lo que se esperaba como una solución, a lo mejor ya más adelante ya no va a ser una solución. Bueno, aunque acontezca eso, hermanos, hay algo seguro es que nada sale del control de nuestro Dios. Él es el que tiene la última palabra, hermanos. Él es el Dios de los pobres y de los oprimidos. Y cuando hablamos de los pobres no referimos sentido económico, hermanos, sino en un sentido espiritual. Estamos hablando de personas humildes, pobres, como dice Jesús en Mateo 5, los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su impotencia, su incapacidad, la dependencia que tienen de Dios, o sea, reconocen que dependen de Dios para todo y en todo y por todo. El verso 15 nos dice ahí la escritura, así libra de la espada al pobre, de la boca de la boca de los impíos y de la mano violenta. Entonces, Él es el que nos da la libertad, hermanos, nos libra. Él es el Dios que libera a los que están oprimidos. Recordamos lo que Jesús decía en Mateo 4, dice que Él había venido a anunciar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor, hermanos. Él vino a traer una noticia que viene a darnos esa libertad. Y hermanos, pues todos los que están oprimidos, que se sienten afligidos, que no encuentran solución, pues Él es nuestro Dios. Él es el Dios que nos socorre, hermanos. Por otro lado, también, hermanos, este capítulo nos enseña que Dios es la esperanza del más débil. El verso 16 dice ahí, pues Él es la esperanza del menesteroso o al menesteroso. Él es la esperanza al menesteroso. Hermanos, pues realmente de quién va a venir nuestra paz, nuestra tranquilidad, de quién vamos a tener nosotros una buena noticia, de quién vamos a esperar que las cosas tomen un rumbo que sea bueno para nosotros, para nuestras familias, para lo que hacemos en esta tierra, hermanos, sirviendo a Dios, dando testimonio de Él. ¿De quién podremos esperar eso? Solamente de Dios. Él es nuestra esperanza, hermanos. Y por otro lado, también, ante el dolor y el sufrimiento, Él brinda también una sanidad. Este capítulo 5, hermanos, también puede usted leerlo. Por ejemplo, dice aquí el verso 17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces, aquí Job, hermanos, este libro nos dice algo que citó el apóstol en la epístola de Hebreos, nos dice que él es el que castiga y reprende, ¿no?, a sus hijos. Pero aquí nos dice algo muy importante, hermanos. Nos dice que cuando Dios hace eso, Él mismo es el que cura. Él mismo es el que venda. Él mismo es el que sana. Entonces, no sabemos
hace un momento decíamos, no necesariamente el sufrimiento, el padecimiento es a causa del pecado, no necesariamente. Eh, Sin embargo, lo que produce el sufrimiento produce pureza o purificación, enseñanza, prueba, también fortaleza en el alma. Y quizás alguno de esos propósitos tenga Dios para nosotros en medio del sufrimiento, hermanos. Pero cuando viene ese sufrimiento y ha sido también algo que está dentro de la voluntad de Dios, hermanos, lo que yo quiero transmitir es esto. Él es el que produce el dolor o ante este dolor, Él nos brinda la sanidad. Él mismo es el que cura. Él mismo es el que da la puerta, la salida. Él mismo es el que nos ayuda ante esto. Si habiendo alguna razón para castigar Él a sus hijos, Él promete que ante ese sufrimiento también les va a dar sanidad. Ahora imaginemos, hermanos, no habiendo causa de un sufrimiento. Es decir, que no fuese a causa de algún pecado, alguna cuestión de nosotros, que haya un sufrimiento. Con cuánta mayor razón entonces, hermanos, nuestro Dios dará también una sanidad, nos dará la cura. Entonces, es interesante este texto, hermanos, porque nos anuncia esa promesa, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces, hay una promesa aquí, hermanos, de ese cuidado tierno de parte de Dios, sobre todo para sus hijos. Cuidando Dios de nuestro padecimiento, hermanos. La enfermedad que estamos padeciendo, una angustia, un momento difícil, ahí nuestro Dios nos brinda también una promesa. Él va a estar pendiente, hermanos, de nosotros. Imagínate esa persona que ahorita está atendiendo a personas, checándole su medicamento en el suero, viendo que le hace falta suministrar otro y está midiendo los tiempos, va y lo revisa y está atento. Hermanos, algo así es precisamente lo que dice aquí la Escritura. Él hace la herida, pero también Él la cura. Él va a estar pendiente de que haya una sanidad completa. Entonces, en medio de este sufrimiento, hermanos, cuán importante es que nosotros estemos clamando a Dios. El error es que en medio del sufrimiento, hermanos, la persona se entregue a la amargura o a las pasiones. Eso lo ve Dios como una necedad y lo deja ver el libro de Job. Por ejemplo, Job le decía a su esposa, ¿acaso vamos a recibir de Dios solamente los bienes y no los males? Como una mujer fatua has hablado, le decía, es decir, como una mujer insensata, una mujer necia, has hablado. Hermanos, la amargura llevó a la esposa a caer en esa necedad. Eh, la gente en el sufrimiento a veces se entrega a la amargura o a veces se entrega a las pasiones, es decir, a veces la gente, hermanos, por no querer enfrentar el sufrimiento, se quiere encontrar un refugio en el vicio, en el alcohol, en la droga, en el tabaco, en alguna cuestión, tratando de evitar, de aislarse o como de protegerse del sufrimiento o de olvidarse. Hermanos, pues eso no es realmente lo más adecuado. En el sufrimiento, hermanos, lo más importante es clamar a Dios. El sufrimiento es una oportunidad también para ayudar a otros, hermanos, porque nos hace sensibles, nos hace con mayor tacto para atender a personas, acercarnos a personas que sufren. Seguramente es algo que nos enseña este libro también. Y también, hermanos, por último, pues es yo creo que un tiempo en donde en medio del sufrimiento no debemos dejar de escuchar al Dios Todopoderoso. Él nos está llamando. Aquí, en este libro de Job, capítulo 5, le denomina, ¿no? La corrección del Todopoderoso. Es un concepto hebreo, hermanos, que le denominan Shaddai. Y una de las traducciones que tiene ese concepto es el que nada es difícil para él. Otras traducciones hacen referencia a ese pasaje como el Dios que todo lo puede, el Dios que nada es imposible para él.
Pero recordemos lo que dijo Jesús también ahí en Apocalipsis 1:8, hermanos, nos dice que Él es el Todopoderoso, ¿no? Él es el principio, Él es el alfa, la omega, el principio, el final, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, dice. Es el título que tiene también nuestro Señor. Él es el que no nos abandona, hermanos. Él es el que dice en su palabra, yo soy. Él quiere dirigirnos en el tiempo del dolor, en el tiempo del sufrimiento. Nos ha dejado su palabra, hermanos, para que confiemos en ese mensaje que encontramos en las Escrituras. Nada puede fallar, hermanos, de ese mensaje que nosotros tenemos en las Escrituras. Su mensaje es infalible, es un mensaje que permanece todavía hasta estos días con nosotros. Yo os recibiré, decía él en la escritura aquí en Segunda de Corintios, en capítulo 6, verso 17, dice, yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hermanos, también en la escritura, en el Salmo 91, verso 1, así nos dice, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y se refiere precisamente a este Dios, hermanos, al Dios que nos ha ayudado hasta este día. Así es que en medio de este sufrimiento, en medio del dolor, hermanos, es importante que sigamos nosotros orando. Quisiera que pudiéramos terminar, hermanos, con una oración. Podamos hacer una oración y les invito a que pidamos a Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, en medio de todo lo que se vive, Señor. Hoy nos has concedido el poder estar juntos, Señor, poder escuchar tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque también, Señor, en medio de todo lo que se vive en este tiempo, tienes propósitos para este mundo, para tu iglesia, para cada uno de nosotros. Queremos rogarte que nos ayudes, Señor, a mantener nuestros ojos puestos en ti, Señor. Nuestros hermanos que están enfrentando el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la angustia, Señor, rogamos que tú sigas ayudándoles, Padre eterno, y estés tú a su lado, guardando sus vidas, dirigiéndolos, abriendo las puertas, proveyendo, Señor, metiendo tu mano poderosa, porque tu mano es la que sana, Señor, la que cura, la que alivia. Rogamos por aquellos hermanos que están enfermos, Señor. Hemos visto cómo has ayudado a otros hermanitos, Señor, y han estado saliendo de esta enfermedad o de algún otro padecimiento. Y con esa confianza, Señor, de que lo has hecho y lo pudiste hacer en nuestros hermanos. Padre, también lo puedes hacer con nuestros hermanos que hoy están enfermos. Tú los conoces, sabes a cada uno de ellos, a quienes nos referimos, Señor, sabes su necesidad, su situación, su angustia. Pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Señor, que tú intervengas ayudando a nuestros hermanos, Señor, haciendo un milagro, Padre, para que ellos mantengan, Señor amado, su vista en ti, Señor, y sobre todo para que tu mano poderosa siga actuando en favor de tu pueblo ante toda esta circunstancia y situación, Señor. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, rogamos ese milagro, Señor, milagro que solo tú puedes hacer en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Levántate, Señor, en estos tiempos. Trae sanidad, Señor. Trae salvación también, Señor. Ayuda a aquellas personas que están, Señor, con necesidad en los hospitales, familiares que quieren, Señor amado, y necesitan un tanque. Abre las puertas, provee, Señor amado, para que todas estas cosas sean suplidas, Señor. Y Padre, ellos volteen al cielo dándote gracias, Señor. Así como también nosotros agradecemos el que nos has permitido, Señor, ver tu mano en la vida de nuestros hermanos que, Señor, hemos podido orar por ellos, hemos podido participar en estas cargas juntos, pidiendo por cada hermano, Señor. Queremos darte gracias por ellos y queremos pedirte que sigas actuando, Señor, para tu gloria,